Y fue como, no puede ser, o sea, esta oración que estoy rezando ahora, que la he escuchado miles de veces. Hemos estado en miles de misas, lo he escuchado miles de veces. Ahora como me sentí conectado y así, para serte como súper sincero, se me fueron un par de lágrimas el domingo en misa. Entonces eso nos puede servir a nosotros cuando estemos haciendo oración, lo que sea, un poco distraídos y digo, no, me distraje. Pues de alguna manera el Señor también se emociona porque aunque me puse en piloto automático, les estoy intentando hablarle. Estoy intentando contactarlo. Bienvenidos a un podcast sobre The Chosen, la primera serie sobre la vida de Jesús y sus seguidores, para verlo como ellos lo vieron. Soy Joaquín, alguien que espera la segunda venida para hacernos liberados del reggaetón, y conmigo está nuestro fanboy de Jesús favorito y nerd de la historia, Ignacio. Me gusta eso lo de nerd de la historia. Hola, hola, aquí estamos. Hoy vamos a conversar sobre el tercer capítulo titulado Jesus Loved the Little Children. Jesús ama a los niños, traducido al español, que para los que no sabían es el nombre de una canción para niños dentro de las comunidades cristianas gringas, bastante famoso. ¿Ah, sí? Dentro de los... Y bueno, antes de entrar a detalles sobre el capítulo, hablemos de nuestras primeras impresiones. ¿Qué fue o cuál fue la escena que más te impactó en este capítulo? Bueno, no hablamos primero de la recapitulación, ¿de qué va esto? Primero, la gran recapitulación va así. Un grupo de niños encuentra el campamento de Jesús y pasan tiempo con él. Punto. Porque de eso va este capítulo. Sí, si bien los anteriores dos capítulos eran mucha ficción, habían partes que sí dices, ok, esto sí se menciona en el Evangelio. Este es un capítulo que sí, pero podríamos decir que casi 100% es ficción. Yo no creería que sea ficción, porque todo este capítulo se puede reducir en medio versículo. Aquí tengo abierta la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 13. Bueno, está basado en esto. Le trajeron entonces unos niños para que les impusiesen las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberle impuesto las manos, se fue de allí. Entonces, en estos 3 versículos se puede resumir todo este capítulo. Así que es un alargue. Están tomando esto, de este aspecto de la personalidad de Cristo, para alargarlo en un capítulo de 30 minutos con 27 segundos. El capítulo más corto de toda la temporada, y creo que de toda la serie, si no me equivoco. ¿Ah, sí? Pero creo que es estos capítulos que, aunque es el más corto, al menos yo lo sentí de los más densos, de donde más cosas se puede sacar y de las cosas que más te puedes conectar con la serie con respecto a tu vida espiritual. Cuando vi este capítulo por primera vez, dije, qué chévere. Jesús enseñando a los niños como maestro, enseñándoles cosas importantes con el mandamiento del amor y que hagan las cosas bien y todo eso. Y yo, chévere, pero digo, está bien, no sé para qué lo ponen. En cambio, la segunda vez que lo vi para este capítulo, dije, este capítulo tiene tantas cosas, y una de las cosas que se me ocurrieron fue, al ver esto se me ocurrió algo. El guionista de esto es un tipo, es un católico. El que hizo este capítulo es un católico. Por un detalle. Bueno, es un tipo primero que tiene una vida de oración, que es un tipo que conversa con Jesús, porque este capítulo se puede ver que es conversaciones de Jesús con los niños, unas conversaciones muy, muy sencillas de niños. Pero hay un detalle, que ya es un poco adelantándome, que le pregunta Joshua the Brave, le pregunta, ¿cuál es tu comida favorita? Y Jesús dice, me gustan muchas cosas, pero prefiero el pan por muchas razones. Diciendo, oye, esto está hablando de la Eucaristía. Por eso dije, el que escribió esto es católico, es un tipo que tiene claro que el pan tiene un papel muy importante en la salvación. Yo tuve exactamente la misma reacción. La primera vez que lo vi, o sea, para mí fue como la mayor sorpresa, porque decía, ok, esta serie yo sé que es hecha por un director evangélico, sé que los 3 escritores, los 3 guionistas son evangélicos, pero cuando dicen, ¿no? Como, mi comida favorita es el pan, dije, no puede ser, o sea, esto es como que si hubiese sido hecho por un católico. Y ya viendo un poco las entrevistas y un poco lo que habla el director acerca de este capítulo, él dice que escogieron que sea el pan porque Jesús habla mucho del pan,
en los evangelios. Y claro, ¿no? El pan es esta imagen que ha estado presente en todo el Antiguo Testamento eh, desde el maná. Y no, te iba a decir, creo que antes del maná había este sumo sacerdote. Sí, cierto, Melquisedec. Cuando Abraham vence a no sé quiénes y se topa con Melquisedec, el rey de Salem. Salem significa paz, por eso Shalom. Cuando hablamos de lenguas semitas, lenguas semitas uno tiene que parabola a las consonantes. Entonces, Salam, Shalom son similares. Mm. Entonces, incluso el mismo nombre Jerusalén, que creo que significa, Hiero significa santo, Salem paz, la ciudad de la santa paz, una cosa así creo que significa. O me estaré inventando perfectamente, pero creo que viene por ahí. Entonces, Melquisedec, el rey de Salem, el rey de la paz, Abraham le hace una ofrenda de pan y vino. Entonces, por eso, desde el Antiguo Testamento, el maná, el pan venido del cielo. Y no se diga después Cristo que dice, yo soy el pan venido del cielo, yo soy el pan de vida, el pan venido del cielo. Sus padres comieron el maná del desierto y murieron. El que coma mi carne y beba mi sangre. Entonces, cuando es clarísimo con eso. Entonces, por eso, desde Abraham, Dios da, a través de la Biblia, da señales de que la Eucaristía. De lo que tú y yo vivimos o buscamos vivir a diario, ¿no? Ir a la misa y comer de ese pan que es Cristo. Y sí, digo, para mí la vez que lo leí fue como, no, o sea, no puede ser, como esa sorpresa y dices como, no puedo creer. Ahí regresamos a lo que dijimos en los anteriores capítulos, ¿no? O sea, creo que cualquier persona que sigue fielmente a Jesús y busca la verdad, llegará a estas verdades. No estamos aquí diciendo de que por ser católicos ya conozcamos toda la verdad y ya estemos como por encima, no, de ninguna manera. Creo que estamos muy lejos de eso y podemos aprender tanto de los evangélicos y nuestros hermanos cristianos como lo estamos aprendiendo en esta serie. O sea, cada capítulo para mí es como una gran lección de todo. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que hace. A ver, ¿dónde está? Acá está. El pan es cuando ya llegan todos los niños y le empiezan a hacer y empieza a bombardear a Jesús de preguntas. Y mientras sigue avanzando, cuando hacen tomas de Jesús caminando con los niños, enseñándoles a pescar, haciendo las cosas, enseñándoles el Padre Nuestro, enseñándoles las canciones, primera reacción, el que escribió este capítulo es católico o lo que sea. Y segunda reacción, el tipo que escribió este capítulo es un tipo que tiene una vida de oración. Sea protestante o no, es un tipo que tiene una vida de oración, porque al final del día protestantes y católicos seguimos amando a Cristo y lo buscamos, como acabo de Por decir. supuesto, por supuesto. Yo me acuerdo que la primera vez que conversamos de esta serie, ya una vez que vimos los capítulos, tú mencionaste que en la introducción hay esta escena en que Jesús está rezándole al Padre, está hablando con el Padre y se tiene ese sufrimiento y tú pensaste, wow, se saltaron ya hasta la pasión, como hasta el Monte de los Olivos, qué denso. Y de ahí te das cuenta que no, seguramente Jesús tuvo estos momentos de oración fuerte y tal vez, no sé si utilizar la palabra duda. O sea, No duda, pero este sufrimiento hacia hacer la voluntad del Padre o este, hay no sé momentos, si dolor, pero cuesta. hay momentos en la Biblia. Uno de los momentos más fuertes es el Eloí. Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces diciendo, oye, que Jesús diga eso. ¿Cuál fue la explicación que una vez me dieron? Que es la humanidad de Cristo que se siente abandonado. Un poco diciendo, Cristo, perfecto Dios, pero también perfecto hombre. Jesús, humano, que se siente abandonado, dice esas palabras en el Calvario. Entonces, aquí hay momentos en que de oración intensa, tal vez porque siendo hombre entiende cuál es el plan de Dios y se da cuenta de lo grande que es. Y obviamente ahí vemos el tema de duda. A ver, duda, ¿cuál es si vemos la definición de duda, la duda es aquel estado de la mente entre varias opciones. Por ahí leí alguna vez. No tienes una certeza, porque si no sabrías lo que es, sino que como que son varias opciones. Es decir, interpretando ya excesivamente como que un panorama en el cual Jesús ve todo lo que puede pasar. Una duda de ese sentido se entiende. Entonces, claro, este capítulo comienza con ese Jesús hasta sufriente, el siervo. Claro, lo ves sufriendo, Ajá, lo ves sudando. el siervo doliente, que es una. No sé por qué esa palabra aparece en el Antiguo Testamento, obviamente, no sé en dónde, si es un salmo o es en el mismo Isaías, que habla del siervo doliente, profetizando ese Cristo
ese siervo de Dios que sufre. Entonces el siervo doliente, como que prefigurando lo que iba a suceder. Me encanta lo que mencionaste, ¿no? De lo que dices, la humanidad de Jesús. Y creo que este es un capítulo que se enfoca mucho en eso, en mirar la humanidad de Jesús. Y el director de la serie dice, y creo que es verdad, ¿no? Esta es la primera serie donde vemos a Jesús cocinando, por ejemplo. Vemos a Jesús trabajando, haciendo cosas. Un detalle que me Curándose encanta las es, heridas. un detalle que me encanta es que uno de los niños le pregunta cómo eres un carpintero, que es una creencia que se tenía Ajá. muy popular, no se pensaba que Jesús era carpintero y pues Jesús como le responde, no soy solo carpintero, soy un craftsman, un artesano. Entonces dice carpintero y el man dice, sí, también. Sí, está bien. Y es lindo como, y eso decía uno de los directores de la serie, ¿no? Es lindo como este guiño de como estas preguntas que nos cuestionamos tanto a los adultos, los niños los hacen y reciben una respuesta tan sencilla de parte del Señor. Y hay una escena que a mí me encanta. Hay dos momentos de Jesús en su vida diaria que me fascinan, fuera de la parte de los niños, que es el Señor curándose una herida. Lo sentí tan humano ahora que pues estoy dedicado a la casa desde que estoy casado y tengo que cocinar. Pues claro, he tenido algunos cortes que por error me he cortado y sientes esa parte. Me acuerdo que contigo conversamos una vez acerca de Jesús, si había equivocado o no. No sé si tú te acuerdas lo que me dijiste, ¿sabes? Sí, sí me acuerdo, pero dilo si quieres. Que si entendemos que el aprender es a través de prueba y error, el Señor seguramente también se equivocó. No pecó de ninguna manera. Y eso lo dice Santo Tomás de Y eso Aquino. lo dice Santo Tomás de Aquino, exactamente. Que Jesús, el Señor, se habrá equivocado. Y también habrá fallado y alguna vez habrá hecho una mesa que la pata le habrá quedado un poquito más larga y habrá tenido que pulir el resto de patas para que quede ya plano y lo mismo con las sillas y lo mismo con todo lo que habrá hecho. Y eso no quita que alguna vez el Señor, como a nosotros nos pasa, esté cocinando y te distraes porque estás pensando en Dios y en tu misión y en lo que tienes que hacer y pucha se haya cortado. Como, qué lindo ese detalle. Y la otra cosa que me sonó muchísimo, muchísimo, es Jesús rezando para irse a dormir. Y creo que esa es una cosa que tú y yo hemos aprendido a hacerlo desde pequeños y tal vez no lo pensamos tanto, o más bien para mí ese momento fue como lo que yo estoy haciendo aquí de rezar antes de comer, porque también reza antes de comer, y de rezar y bendecir antes de dormir es una costumbre que no es que solo lo vienen haciendo desde no sé hace cuántos años que mis papás les enseñaron, sino que esto viene jalándose desde miles de años atrás, desde judíos atrás, y Jesús retoma estas tradiciones y no las descarta, sino que sigue rezando las Ujú. oraciones de su pueblo y esas oraciones nos llegan Como hasta dice él, nosotros. como dice él, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Exactamente, es impactante. Te digo, esta serie como que ha revivido en mí muchas cosas y, a ver, por ejemplo, un tema ahí que quería compartirte. Claro, yo voy a una iglesia aquí cerca de mi casa y en esta iglesia el sacerdote tiene una playlist con canciones para cada parte de la misa, ¿no? Y dentro de la liturgia hay partes que se pueden cantar algunas canciones. Eh, y claro, desde hace mucho tiempo no he escuchado la oración del ofertorio. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y Bueno, lo han hecho canción he también. hecho canción, pero Fruto de la tierra y el sí, trabajo pero de bueno, esa los canción no me suena hombres. en mi parroquia. Y Bendito seas, exactamente, y este Señor, domingo tuve la por chance, este pan. y este domingo tuve la chance de ir a otra iglesia, a una iglesia que queda cerca de la casa de mis papás. Y, y claro, ahí tuve un misal y leí y me golpeó porque decía, la oración que yo rezo, el bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, es la misma oración que reza Jesús en el capítulo. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, y parte el pan. Y fue como, no puede ser, o sea, esta oración que estoy rezando ahora, que la he escuchado miles de veces, hemos estado en miles de misas, lo he escuchado miles de veces, ahora como me sentí conectado y así, para hacerte como súper sincero, se me fueron un par de lágrimas el domingo en misa por eso, porque fue como conectarme y decir como,
esta oración que le estoy rezando Estás ahora. muy llorona Sí, últimamente, estoy ¿eh? muy llorón últimamente. Creo que hacer videos de YouTube me está generando eso. Estás encontrando esa sensibilidad, Perdida, esa sensibilidad. reprimida por el mundo laboral. Iba a decir algo por esta sociedad heteropatriarcal falocéntrica, pero no sé si puede decirlo. Sí, no creo tanto eso, pero a la final, digo, o sea, me conmovió muchísimo, porque decía como, esta oración que estoy rezando es la misma oración que rezaba Jesús, y es la misma oración que rezaban los apóstoles antes de comer, y es la oración que tantas generaciones de generaciones han rezado, esperando que viniera el Mesías, y ahora, pues, de cierta manera le estoy rezando yo, esperando que venga el Mesías por segunda vez y ya justicia, ¿no? Y nos libere del reggaetón. Perdón. Y nos libere del reggaetón. Y nos libere del reggaetón. Entonces fue un momento como súper emotivo, como qué chévere está, o sea, qué chévere, digo, como que la misa empiece a tener estos nuevas sensaciones, ¿no? No sé cómo habrá sido, ahí está Santa, no me acuerdo ahorita el nombre, que dice que basta una misa bien vivida para ser santo. Y creo que esa misa bien vivida sería esa misa en la que estás, no sé, sintiendo toda la historia del pueblo de Dios y de Dios a través de ti. No sé cómo será eso, pero me parece que es espectacular. Bueno, se supone que todas las misas son la misa. ¿Qué misa? La misa del Calvario. Así que estás viviendo Claro, la misma misa cada vez que vas a misa. es un solo Como sacrificio. un solo sacrificio, no muchos, es el mismo. Es un símbolo, o sea, sí, pero no, porque es la misma misa, estás ahí. Creo que eso que dices tú lo dijo alguna Teresa. A su vez, esto lo escuché en alguna charla o en una clase de religión, que una de estas Teresas, la reformadora, no sé si es Ávila, que decían que era una tipa, era una de esas que Diosito le hizo mujer porque si no habría perdido el tiempo conquistando el mundo. Entonces, esta mujer una vez era una mística, es decir, hablaba a Dios cara a cara, o Dios se le aparecía de maneras más extraordinarias, y le dijo, oye Dios, tú tendrías más que haberme hecho un apóstol para estar junto a ti en la cruz y no abandonarte nunca. Y Dios le dice, pero Teresa, te he dejado la misa, es exactamente lo mismo. Así, como que ese es el poder de una misa, ¿verdad? Ese poder de la misa que tiene, sí. Y te digo, ahorita que estamos hablando de esto, eh, puedo, para los que no nos conocen, yo tengo o estoy trabajando en un canal de YouTube donde intento eh, un poco resaltar valores cristianos dentro de historias populares y que ha sido algo que siempre lo he hecho desde que soy pequeño, ¿no? A veces las charlas o las clases de religión eran demasiado aburridas y entendía de mejor manera lo que me querían enseñar acerca de virtudes y demás cosas del cristianismo a través de series populares. Y claro, en el capítulo que estoy trabajando esta semana hablo mucho acerca del amor y cómo el amor es algo que trasciende el tiempo y el espacio. Podemos amar a gente que ha muerto. Eh, no necesitamos eso y creo que la misa es ese acto de amor perfecto y por eso la misa puede sobrepasar el tiempo y el espacio y estamos conectados en la misma misa porque el amor está por encima de todo esto. Trascender. Trascender, transcandere, viene de dos palabras griegas que exactamente no sé qué significan. Pero trans, o sea, más allá. Scandere, no sé qué significaba exactamente. Pero trascender significa ir más allá de uno mismo, que es algo solo posible para los que tenemos libertad y sobre todo conciencia de nosotros mismos. Por eso solo el ser humano puede amar. Por mucho que tu perrito mueva la cola, cuando te vea, no, eso no es amor, lo lamento. Porque no es consciente de sí mismo, no puede salir de sí mismo. Te protege, sí, pero por instinto. Lo lamento mucho. Pero cuando hablamos de trascendencia y el amor trasciende, porque es algo que sale de uno mismo, porque somos capaces de salir, de ir más allá, trascender a través del tiempo, queriendo ser héroes y que nos haga una estatua, o trascendiendo a través del amor, que se materializa en los hijos, porque uno ha amado a esa persona con la cual ha querido formar su vida, y ahí es cuando trasciende. U otras cosas de trascendencia. Entonces eso se ve muy bien en esa película, que sé cuál es y no vamos a decir nada más. No vamos a spoilear. No vamos a spoilear algo que probablemente salga semanas antes que esto. No Sí, sé. seguramente habrá salido. En el momento de que publicamos este podcast, seguramente estaría publicado ese video ahí. Pero aún así, Si que están no, interesados, podría dejar un link en la descripción aquí. Shameless Promotion.
Shameless promotion. para los que quieran. Oye, Ajá. continuamos con el capítulo. Entonces, tenemos este momento, ¿no? Jesús en la vida diaria, Jesús en la oración, llegan los niños, Jesús empieza a conversar con ellos. Y ahí yo te quiero lanzar una pregunta. ¿Tú cómo crees o qué imagen tú tenías con esta frase del Evangelio de dejad que los niños se acerquen a mí? ¿Cómo crees que Jesús debía haber sido? ¿Cómo ves? ¿Cómo te imaginas que Jesús debía haber sido? ¿Y cómo se empata eso a lo que viste en la serie? Yo esa frase siempre la relaciono con un padrecito con el que viví en una residencia. Estamos hablando de la película La Pasión de Mel Gibson este padrecito dice que le gusta mucho el Jesús de La Pasión de Mel Gibson porque es un Jesús humano, normal, no el Jesús hierático que a veces nos imaginamos. El hierático Estoico. todo es más que estoico, ceremonioso. Porque a veces cuando hierático significa hieros, ceremonia sagrada, más o menos. Entonces a veces nos imaginamos un Jesús todo hierático, ceremonioso, decir, dejad que los niños se acerquen a mí, como que diciendo, es lo que tengo que decir. Y diciendo, un tipo así, los niños jamás se le acercan, le huyen. Entonces Jesús tuvo que haber sido un tipo agradable, que llamaba la atención, que los niños querían acercarse. Asimismo, años antes, en una meditación, yo creo que el padrecito habló de el sentido del humor de Jesús. En Cuando Jesús camina por las aguas y la Biblia dice, hace ademán de seguir de largo. Es decir, yo les dije que vayan para allá, la están pasando mal, caminemos por las aguas. Y es más, voy a hacer como que me voy de largo, como quien no quiere la cosa, para ver estos manes cómo reaccionan. Y los apóstoles ven que es como que sigue de largo un fantasma y se ponen a gritar. Y después eso, ya, tranquilo que soy yo, tranquilo, creo que se me pasó la mano. Como que Jesús les juega una broma a los apóstoles. Entonces, Nunca lo es había visto, horrible. sí, pero sí, es completamente cierto. Y eso es una meditación de un cura que sí, ya se volvió a España hace años, creo que era este padre Manuel. Te estoy diciendo que es algo de hace 12 años, me quedó grabado eso. Como que esta meditación y esta conversación es decir, oye, Jesús era un tipo normal. Entonces por eso este capítulo te enamora tanto porque es Jesús como humano, un Jesús humano que le agrada a un niño, que le gusta hacer bromas, que le gusta que los niños se rían, porque es divertido hacer reír a un niño. Y, y en especial cuando lo has hecho llorar. Entonces, no, perdón, no le digas a mi mami, no le digas a mi mami. No, entonces, y empieza a hacerle, digo, porque yo como soy el hermano mayor de 7 hermanos, en no pocas ocasiones hacía llorar a mis hermanos, y decía, miércoles, se pone a gritar y mi papá me va a sacar la madre, así que y empezaba a hacer bromas, ay, perdón, no sé cuánto. Una vez al menor, que ahorita ya tiene 21 años, que bestia, como que no quería que vea algo que tenía en mi cajón, o no quería que me abra el cajón porque lo iba a desordenar. ¿Cómo era? Sí. Entonces iba a abrirlo, se le iba a caer, entonces yo le cierro el cajón rápido y le cojo los dedos y, ¡tac! Y se machuca. Oh. Entonces eso se pone a llorar, entonces yo le empiezo a levantar y no va a pasar nada. Y el tipo en vez de reírse se pone más bravo y me empieza a pegar en la cara. Creo que tenía 7 años. Entonces, o 6 años. Entonces, claro, yo siempre he estado rodeado de niños. Entonces, más o menos un poco entiendo a Jesús como cuando estás rodeado siempre de niños es bueno ganártelos, porque si se ponen en tu contra es peor para ti. Así que de un punto de vista estratégico es bueno ser amigo de los niños, porque cuando tienes un grupo de niños fieles van a hacer por ti lo que sea. Y Entonces, es un poco lo que se ve, y me encanta eso cómo se ve en la serie. Digo, algo que me pasó esta semana que fue providencial. Digo, yo no tuve 7 hermanos como tú, tuve 5, pero, tú eres el de la mitad. ajá, estuve conversando con una amiga y claro, topamos el tema de los hijos. Yo al momento con mi esposa todavía no tenemos hijos, pero desde que nos conocimos ambos estábamos súper claros en que queríamos tener muchos hijos. Yo vengo de una familia, no sé si podría utilizar el término numerosa, creo que para los estándares actuales ya es numerosa, no 5 hijos. Eh, es numerosa e irresponsable para los niños. Ajá, entonces yo siempre quería eso, o sea, no me imagino una vida sin mis hermanos. Es más, siempre que hablamos de este tema con mis papás, siempre decimos como, y todos mis hermanos dicen lo mismo, todos hubiéramos querido tener un hermano más, como de ley, y me imagino que si hubiéramos tenido el sexto, todos hubiéramos querido el séptimo. Ujú. Y mi papá dice siempre lo mismo, como yo hubiera tenido los hijos, más hijos, sin ningún problema. Y claro, hablaba con esta amiga y esta amiga decía como, no, no, yo poquitos hijos. eh, y, y claro, tenemos esta imagen
y me chocó ver esta escena o este capítulo esta segunda vez, porque claro, chocando contra la sociedad de decir cómo la sociedad actual de cierta manera te lleva a no querer hijos o a querer tener un hijo máximo. Lo ves como el sacrificio que estás haciendo porque estás teniendo un hijo. Y si tienes dos, ya eres como, pucha, canonícenme, porque estoy aquí sacrificándome toda mi vida. Entonces, Y le ves a Jesús que está cerca de estos niños y que no los bota, o sea, no les bota de campamento y dice, no, estoy ocupado. No, dice, ok, voy a trabajar, así que ustedes también me van a tener que ayudar. Y les hace parte de su vida y les enseña y les responde todas las preguntas. O sea, ves esa necesidad de niños en el mundo y ves ese cariño que tiene Dios por los niños. Entonces me contrastó muchísimo tener estas conversaciones y ver esto. Ayer, que fue domingo, pude pasar con mis papás y justo conversamos este tema de los hijos. ujú. Y les pregunté a mis papás como si alguna vez ustedes pensaron como... Porque mi hermano mayor, el primero, el que digo que se parece mucho a Pedro, era un desastre de bebé. O sea, mi hermano... Mis papás dicen que ellos ven cuando van a algún restaurante alguna vez y ven un niño inquieto, se ríen, dicen no tienen idea lo que era su hermano. Era re inquieto, o sea, se lanzaba. Mi papá tenía que amarrar con correas para que no se salga de la silla y comiera algo. Ya. Y mis papás decían que, o sea, y mi esposa les preguntó como, oye, o sea, después de tener el primero, ¿no se les ocurrió como chuta, no tengamos más porque nos van a salir todos así y va a ser un niño? Y mis papás dijeron con una simpleza como, no, nunca se nos cruzó por la mente como que todos iban a ser iguales. No, o sea, fue como, Claro, ya, como... el primero estuvo así, solo siguieron teniendo. Y me dijo, a mí siempre me gustaron los niños. Entonces, solo había que seguir teniendo hijos. O sea, ¿para qué? Se vende mucho esa idea de que tú eres lo más importante. Tú, cuídate tú, sigue tus sueños. O sea, y está bien, uno tiene que cuidarse, uno tiene que seguir los sueños, pero ya hasta cierto extremo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vas a tener hijos? Porque es algo que te va a quitar tiempo, es una responsabilidad muy grande, por lo que quieras. Y, oye, como que es. Yo no me imagino tampoco mi vida sin mis hermanos, porque, bueno, también somos todos seguiditos. Ahora que están grandes y hechos los ocupados profesionales y a veces cabrea, pero y sobre todo cuando están hechos los ocupados. Pero en general veo mi vida y sí era desesperante, ellos me cabreaban mucho, me hacían gritar, buscaban hacerme perder la paciencia. Y para bien o para mal han hecho lo que soy yo, lo que soy yo ahora y me ha ayudado en muchas cosas y siempre tengo algo que contar de mis hermanos. Sí, por lo que sea, con el segundo, hasta los 13 años siempre llegábamos a golpes, pero conversando con él, decía uno de mis hermanos que 2 veces por semana nos cabreamos y terminamos golpeándonos, pero golpe a la cara, o sea, hacernos daño hasta los 13 años, hasta que una vez ya los golpes, ya crecimos y la testosterona hizo lo suyo y ya los golpes hacían daño de verdad. Entonces creo que tácitamente dijimos, bueno, hasta aquí nomás, no más golpes porque vamos a terminar mal. Pero con ese hermano no es que nos odiamos, porque no, es converso con él, lo voy a visitar al trabajo, podemos conversar de largo de lo que sea, compartir puntos de vista de la vida. Él tiene un hijo, por ejemplo, y hablamos, yo le pregunto de su hijo, y él tiene una idea muy clara de lo que quiere para su hijo, de la importancia que debe tener la familia. El, el, her- el, el tío, el hermano de la mujer, es un poco todavía está medio, como digamos, joven, entonces está con la cabeza llena de farras. Ya. Entonces, cuando es el cumpleaños de su cuñado, quien le hace acuerdo es el hijo de mi hermano. Dice, es el cumpleaños del tío no sé qué. Cierto, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a comprar una torta y cantarle feliz cumpleaños. Eso dice mi sobrino. Oh, Entonces, en cambio, el cuñado de mi hermano me voy a farrear. Y mi hermano le tiene que decir, te quedas y que Nico, o sea, su hijo, te cante feliz cumpleaños. Y el otro medio con cara de culo está así, aplaudiendo. Y el que está más feliz de cantar feliz cumpleaños es mi sobrino, a pesar que no es el cumpleaños de él. Entonces, es algo que me gusta mucho lo que está haciendo mi hermano, metiéndole ya, o sea, formando a su hijo, que la familia es muy importante. qué ciertas que son, ahorita con lo que me cuentas, qué ciertas que son las palabras de Jesús. El que no se puede hacer como niño no entra al reino de los cielos. O sea, esa simpleza y esa alegría
y ese amor de tu sobrino por su tío, qué sincero y qué simple y qué sencillo que es, ¿no? Se me ocurrió una idea platónica al ver todo eso, porque eh, al ver todas las preguntas que les hacen los niños y ver cómo es auténticamente una oración colectiva, porque aparte que están hablando con el mismo Dios, eh, buscan conocer a Jesús, como dice San José María, búscalo, encuéntralo y enamórate de él. Entonces los niños han ido a buscarlo, lo han encontrado y están en ese camino de enamoramiento. ¿Y cómo funciona el enamoramiento? Pues conociendo a la otra persona. Entonces los niños están ahí, buscando conocer a ese Jesús. Entonces, ¿cuál era mi teoría platónica así para pelear con padrecitos y demás? Que como dice, de Él venimos, de Dios venimos y a Dios volvemos. Por eso los niños tienen una fe sencilla y fuerte, porque todavía el recuerdo de haber salido de Dios está tibio, está caliente todavía. Por eso es que el niño es tan sencillo. Ya cuando pasan los años y nos llenamos mucho de esta vida terrenal, preocupaciones de aquí, cabreos de no sé qué, y nos vamos olvidando de que, oye, al final del día salimos de Dios y vamos a volver a Dios. Entonces, por eso el niño, su alma todavía recuerda, tiene el recuerdo de Dios más cercano. Evidentemente, se Oye, parece un poco a esto del mundo de las ideas y podemos interpretarlo también como San Agustín, pero no me importa. Es un podcast de YouTube. Si no les interesa, si no están de acuerdo y dicen que soy un hereje, por favor, déjenlo en los comentarios. claro, esto no es doctrina, aquí venimos a hablar de la vida espiritual. Oye, y te cacho completamente, porque una de las últimas conversaciones que pude tener con mis dos abuelas antes de que partieran al padre, ya que estamos en modo católico, antes de que murieran, fue eso. O sea, ellas estaban conversando y decían la una a la otra no, yo tengo este celular como súper sencillo, solo llama y nada más, y la monita, sí, yo también, como mi nieta, o no me acuerdo si una de sus hijas, como quieren regalar un smartphone, pero dije que no, porque no tiene importancia, porque esas cosas ya no importan. Y claro, mis dos abuelitas eran mujeres que en sus últimos días buscaban estar muy cerca del Señor, ir a misa mucho, o sea, ir a misa muy seguido, comulgar, confesarse, las típicas señoras que van a la iglesia. Y pues, por algo son siempre señoras mayores que están en la iglesia, son las que, como tú dices, se están dando cuenta que así como cuando niños venimos del Padre, ellos están regresando al Padre. Eso me hace acuerdo de mi abuelo, que en cambio no era de iglesias para nada. Pisaba la iglesia solo en eventos oficiales, matrimonios, bautizos y demás. Pero los últimos años de su vida, los últimos meses en especial, que tuvo problemas de EPOC, que es una enfermedad muy fea, la verdad, el EPOC, te vas consumiendo porque tus pulmones dejan de servir y poco a poco te quedas sin energía y no puedes ni siquiera ir al baño por tu propia cuenta. Y mi abuelo, un tipo que se hizo a sí mismo, que también él hizo la fortuna que ahora tiene uno de mis tíos de alguna manera, porque, o sea, él no hizo ninguna fortuna ni le heredó nada a nadie, pero les enseñó y todo, y puso los negocios es un tipo que... Eso pasa, Se hizo a sí mismo, como ajá, dices. es curioso porque pasan los años y uno va escuchando cosas de los abuelos que tal vez cuando es muy pequeño no entiende. Entonces yo después escuchando cosas de mi abuelo y digo, oye, ¿qué tipazo? El tipo, tema de fe, una fe, creía en Dios, como él hacía la señal de la cruz con los deditos, ya cuando no podía casi hablar porque se cansaba. Entonces decía, sí, sí, yo creo en Dios, pero decía que no, que porque eso de los curas y demás, y se lo decía al cura que lo confesaba. Entonces, y se confesaba con el cura y le dio la comunión. Entonces, y ya después cuando finalmente murió mi abuelo, ya en plan, ya para descansar, primera vez que se moría un familiar mío así muy cercano. Y claro, la típica, los meses, el abuelito tal vez, ¿no? Entonces hacíamos muchas cosas con mi abuelo. Entonces el cura que lo atendió dijo, oye, qué envidia haber muerto como murió ese señor. Y era un señor que había hecho sus tonterías de joven y no tan joven. Pero tenía claro quién era Dios y tenía claro que volvía a Dios y que se estaba yendo. Y hizo lo posible por tener las cosas ordenadas y demás. Y eso, entonces no era un tipo que iba a iglesia, era un tipo que no tenía claro
que no tenía nada claras las doctrinas incluso de los sacramentos, pero se quedó con lo importante, que voy a regresar a Dios, tengo que encontrarme con Dios y a ver qué sale en el camino. Estoy seguro que está en el cielo, porque además, sin darse cuenta, hizo muchas obras de misericordia. Bueno, quiero hablar de mi abuelo aquí. Entonces, él tenía un amigo. El tema de la lealtad de mi abuelo son cosas que él nunca me contó, sino me contó mi madre. Entonces, mi abuelo tenía un amigo suyo, que era su amigo, pero ese amigo suyo era una bestia y terminó en la cárcel. Entonces, a mi abuelo no le importó y él todas las semanas lo iba a visitar y le llevaba comida. ¿Por qué? Porque era su amigo. O tenía otro amigo, mi abuelo, que su padre era de clase trabajadora, pero sí le dio una vida más o menos cómoda. Entonces, estamos hablando del Guayaquil de hace 60 años, no de hace 70, él tenía casi 90. El Guayaquil de hace 70 u 80 años. Entonces, con él estudiaba un compañero suyo, inteligentísimo, pero pobre, pobre y pobre. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Como un grupo de amigos le pedían ayuda, iban a su casa, que era una casa de caña, que había hecho un pizarrón de manera artesanal con papel húmedo y seco, y todos los amigos se ponían de acuerdo para llevarle comida. Dice que iban a comer ellos, pero le llevaban comida a cambio de las clases, porque el amigo no les cobraba, evidentemente. Entonces son esos detalles de lealtad que dice, oye, interesante. Y ahorita sí lo encajo de manera medio forzada con lo que estamos hablando, que la amistad es eso, es lealtad. Y los niños demuestran esa lealtad sin pensárselo mucho. Y es lo bonito, como hemos dicho al inicio de esta serie de podcast, que no, ¿por qué nos gusta tanto la serie? Porque nos gustan las historias. Y esta es la historia por excelencia. Y estos niños, sin pensárselo mucho, demuestran esa lealtad hacia Jesús, lo siguen todos los días, cuando se ponen de acuerdo. No le digamos a nadie, nada a nadie porque, por lo que sea. Pueden pensar que es un loco, entonces no queremos decirle nada a nadie, porque hay algo en él que nos dice que es bueno. Entonces, sí, eso, la lealtad, la amistad. Qué fuerte esa escena al final cuando el Señor les da, o sea, les da su explicación, se revela a sí mismo como Mesías, aunque los niños no lo entienden en ese momento. Los niños regresan a la casa esa última vez que ya Jesús les dice que se va a ir. Y como todos regresan como calladitos en silencio de lo que antes siempre estaban hablando y conversando. Y me acuerdo, y me parece lo máximo que uno de los niños dice como tal vez sea más fuerte que Sansón. Como me parece muy apropiado. Me parece muy judío. Como tú y yo ahorita decíamos como Jesús va a entrar como All Might, que es de una serie que se llama Boku no Hero Academia, una serie de anime actual, moderna, de estos años, del cual el último capítulo del manga fue increíble, y léanlo. Eh, y pienso en este niño como su héroe era Sansón. Entonces como no, y tal vez sea más fuerte que Sansón. Como nosotros ahorita diríamos, es más inteligente que Batman, es más fuerte que Superman. O sea, me parece hermoso. Y eh, una escena que creo que deberíamos conversar por lo impactante y porque ves la humanidad del Señor es cuando el Señor les pide que recen el Shema. Les pregunta Ah, si saben la oración ish. y todos los niños empiezan a rezar el Shema. Sí, sí, es espectacular. Y, y ahí, te digo, el trabajo del actor, o sea, de Jonathan Rumi, excelente el actor. Y tú solo ves en el rostro y siento que al intentar describirlo ya estoy matando a la serie, pero ves el rostro y ves la mirada y ves esa ternura y ves esa mezcla de alegría y de nostalgia, porque tal vez para el Señor el Shema sea como medio nostálgico, ¿no? Él fue el que lo dijo hace miles de años para que lo rezaran los judíos. Entonces esa nostalgia con ese cariño y con toda esa mezcla de emociones es espectacular. Para nosotros, claro, el Shema no tiene la importancia que es para los judíos, pero creo que esta serie me ayudó un poco a entenderla. Es chistoso y bonito que Shema significa escucha. Es que comienza Shema Israel, escucha Israel, yo soy el Señor tu Dios. Entonces es bonito, ya poniéndonos interpretativos, que el mismo Dios está escuchando lo que le dijo a Israel. Dios le dice, escucha Israel. Ahora los niños están diciendo, escucha Israel. O sea, están repitiendo la misma palabra que él les dijo. Y es eso, así como nosotros nos emocionamos con películas y canciones,
porque resuenan en nosotros de alguna manera, es esta vez la humanidad de Cristo que se emociona porque resuenan en él aquellas palabras que él sabe lo que significan. Y lo chévere es que los niños están diciéndolo de manera distraída. Los niños están haciendo las cosas, están ahí separando la madera, amarrando las cuerdas en las cucharas, y los niños lo están diciendo en modo piloto automático, pero eso no le importa al Señor. El Señor se emociona porque es la oración de los niños. Entonces eso nos puede servir a nosotros cuando estemos haciendo oración o lo que sea, un poco distraídos y digo, no, me distraje. Pues de alguna manera el Señor también se emociona porque aunque me puse en piloto automático, les estoy intentando hablarle. Estoy intentando contactarlo. Qué bonito dices, ¿no? Y esto es algo como católicos que estamos siempre, a veces cuando rezamos el rosario o estas oraciones vocales que siempre repetimos mucho, nos olvidamos. Y tú me dices, nos distraemos, es muy fácil distraernos. Y qué bonito pensar que el Señor, aunque estemos distraídos, si rezamos con corazón de niños, el Señor estará también sonriendo y diciendo como, estas son las palabras que yo les di y lo siguen haciendo. Y hablando de palabras que yo les di, esa fue la segunda como gran sorpresa para mí desde mi posición de católico, por así decir, que es, el Señor les enseña a rezar el Padre Nuestro. Y les enseña a rezar el Padre Nuestro como mis papás me enseñaron a rezar el Padre Nuestro. O sea, a ver, escucha una frase, repite. Ok, ahora escucha la siguiente y repite. Y me parece increíble, claro, los evangélicos, nuestros hermanos protestantes no tienen las oraciones vocales que tenemos nosotros. No entiendo muy bien el por qué. Creo que es un tema de no tener esta oración espontánea y que tú tienes que alzar tu corazón a Dios, no solamente repetir palabras vacías, que entiendo cuando solo repites que son palabras vacías, pero me pareció tan lindo ese detalle de ver al Señor enseñarles del Padre Nuestro a los niños. Y te digo, más que nada, esa manera pedagógica en cómo lo haces, qué linda que es esa manera de Jesús. Eso, me acuerdo que hace años que empecé a dar clases en el colegio nocturno, eh, me tocaba darle clases de religión a unos niños y sabía que una parte considerable eran protestantes, eran evangélicos. Y normalmente en los colegios a los que hemos ido, las clases comienzan con un Ave María. Entonces yo me puse en modo ecuménico. Quiero mucho a mi Santa Madre, la Virgencita María. Pero bueno, intentemos conectar con estos chicos. Y yo rezaba un Padre Nuestro. Justo en el puesto al frente había un niño que era rampantemente evangélico y me miraba así de manera altiva y parecía que se esforzaba por cerrar los labios y no rezar el Padre Nuestro conmigo. Me daba risa, me cabreaba, ahorita me da pena, pero bueno, y eso fue, y los siguientes años que di clases ahí, que creo que uno, ¿cuántos años di? 2 años más, 2 años, y el siguiente año también seguí igual. Ustedes son evangélicos y chistoso porque uno de estos pelados que ya era mayor, él era también evangélico, también diríamos casi que martillo de herejes, en plan, intentaba demostrar que lo que yo decía estaba mal siempre, pero nos llevábamos súper bien, al punto que el resto de chicos decía, oiga, profe, su hijo estaba molestando. Entonces, porque, porque mi manera de demostrar cariño es a veces un poco física, entonces le golpeaba en el brazo, en plan, ya, estate quieto. Entonces a veces que está haciendo relajo, decía, oye, profe, su hijo está molestando. Le decía, cuidado que le digo al profe para que te pegue. Entonces yo le golpeaba afectuosamente el brazo para que se quedara quieto. Y era chistoso que el man era evangélico y a veces me daba sus interpretaciones en la Biblia muy suyas. Decía, este man no tiene idea de lo que está hablando, pero me gustaba porque compartía sus experiencias, sus formas de ver el mundo. Pero Pues bueno, al final estaba compartiendo su encuentro con Jesús, ¿no? Súper sí, bien. sí. Me contaron que no acabó el colegio, sino que se fue a una especie de cursillo para ser pastor. Y bueno, me habría gustado que por lo menos termine el colegio, un colegio técnico, para que tenga una profesión, como un, un oficio como el señor. Creo que es importante dar este detalle para que la audiencia cache que el colegio del cual tú estás hablando es un colegio nocturno, es un colegio para niños que tengan educación secundaria técnica de muy bajos recursos en el norte de la ciudad.
en barrios muy, muy Era, pobres. y dar clases en ese colegio me abrió los ojos y todos los días mis ojos se van abriendo más y más. Pero ahí fue la primera vez que, oye, esos dramas que uno mira en la crónica roja de los periódicos son reales, son muy reales. Y ahí quisiera como llevarnos hacia la última escena de este capítulo. Es Abigail, ¿no? Ya se va sola, que es la niña que conoció o la que encontró por primera a Jesús. Va sola y llega y encuentra este obsequio que le había dejado Jesús y este mensaje que dice, no, Abigail, yo sé que puedes leer y que sepas que yo no solo he venido por los ricos. I not come only for the wealthy. Y Entonces, esto es, perdona que interrumpa porque es genial. Anoté las frases que me gustan, porque eso que tú dices es algo que dijo al inicio, que es una niña conchuda, es una niña sencilla, porque al inicio cuando se encuentra con Jesús por primera vez y empieza a bombardearlo de preguntas, y dice, yo hago cosas, porque a la gente wealthy, a la gente rica le gustan adornos y todo eso. Y la niña le dice, mi familia no es rica. Y Jesús sonríe y dice, muchas veces eso es bueno. Entonces, todos esos diálogos son guiños al Evangelio. De hecho, podríamos sacar citas cuando dice el que qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Cuando Jesús está trabajando de noche, termina una herramienta que luego es un seguro y dice, eso es bueno. It's good, que puede ser el Génesis, cuando Dios creó y vio que todo era bueno. Más adelante, eres peligroso y Jesús le dice, para algunos, pero no para ustedes. Peligroso se refiere a aquellos que lo van a matar luego. Tienes amigos, algunos y muchos por venir. O sea, es una serie de guiños. a todo lo que va a venir adelante. Ajá, es increíble eso. Entonces, mi padre me provee todo lo que necesito. ¿Es tu padre rico? Cuando dice, por mucho que cavilen, no pueden cambiar de color uno de sus cabellos. Miren los lirios del campo y Salomón en toda su gloria no se vistió de esa manera. Entonces, está haciendo citas, y ahorita me acabo de dar cuenta, que son todas guiños a citas del Evangelio, diciendo lo que Jesús dice después. Es que ya lo tenía muy claro, como se ve con estos niños. Exactamente. Y, digo, cerrándole lo último que dice, no, no he venido por los ricos. Y lo que dice el Señor, yo no he venido, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Y viene esa frase, o sea, el Señor eh, cuántas veces habló, no, el Señor en contra de la riqueza, porque la riqueza en sí no es buena o mala. Y lo mismo de lo que le dice, la riqueza no es mala, solo que es más difícil para algunos. Y eso es algo eso es algo que chocaba mucho en la época, porque como todo está muy impregnado de Dios, lo que nos pasa aquí es por Dios. Entonces el tipo rico era porque Dios quería que fuese rico. Entonces un tipo rico, para la mentalidad judía de la época, significaba que Dios lo había hecho rico. Por eso es que los apóstoles tenían la bendición de Dios, por eso los apóstoles dicen, chuta, cuando Jesús le dice, qué difícil es para un rico entrar a los reinos de los cielos, y los apóstoles, entonces, si un rico no puede entrar al reino de los cielos, porque un rico es porque Dios lo ha querido, tiene muchas cosas porque Dios lo ha bendecido. Si un rico no puede entrar a nosotros, y ahí es cuando Jesús otra vez, a ver, calma muchachos. Y, y ahí habla del tema de las riquezas y el corazón. Como al final del día, y también porque el Señor busca siempre a los niños, porque un corazón sencillo, cuando lo entregan por completo. Por eso decía antes, una lealtad, si te ganas la lealtad de un niño no la vas a perder nunca. Entonces, eso es algo que el Señor también lo tenía claro. Que lo tenía muy claro. No, y es hermoso ver la imagen de Jesús. O sea, creo que digo yo que todavía no tengo hijos, pero que ya esperaría que pronto empecemos a tener hijos con mi esposa, tengo ya esa imagen de Jesús y decir, ok, esa es la persona a la cual tengo que reflejarme frente a mis niños, frente a mis hijos. O sea, ese es el hombre que tengo que ser para ellos, como abierto, servicial, como siempre responderles a todas las preguntas que tengan. Qué lindo lo que el Señor les dice, ¿no? Cuando le despiertan por primera vez y ya todos como que, me acuerdo yo de pequeño con ansias despertar a mis papás. Y lo que dice el Señor, no, no podían esperar media hora más. Pero de ahí el Señor se levanta y empieza a trabajar con ellos. Y dicen como, no, queremos estar contigo. Sí, bueno, ok, me van a tener que ayudar. Entonces, y todos los niños siempre están como dispuestos a ayudarte y quieren estar ahí. Solo tienes que abrirte y dejar que los niños se acerquen a Jesús. O sea, a ese Jesús que, por así decirlo, tienes en ti. Ese Jesús paciente que responde todas sus preguntas y en cada pregunta hay
cariño, amor, y también hay tantas verdades. Entonces por eso anoté los rounds de preguntas que le hacen al Señor. Es genial porque sonríe, a veces la típica del adulto que es, ¿qué me hace esta pregunta? Me acuerdo mucho de un niño que cuando vivía en Quito, un niño que empecé a llevar al karate. Entonces, ahorita ya es un trolo de 17 años, pero cuando era niño, así mismo, el man preguntaba de todo, era un niño, se parecía a uno de estos, pero más ladilla. Más molestoso para los que no entiendan guayaquileño. Ladilla es una especie de piojo que está en partes humanas, no voy a decir menos nobles, porque todo el cuerpo humano es noble, en partes más privadas. Entonces es un bicho que fastidia bastante. Entonces cuando decimos ladilla, es un tipo que fastidia y mucho. Entonces este niño fastidiaba mucho, pero así mismo, lo que dije, me gané la lealtad de ese man y a veces estaba caminando por el colegio, el man estaba jugando, se apartaba, se acercaba para saludar y decir, ¿y cómo estás? Y regresaba a jugar lo que estaba haciendo. Que, entonces, pero claro, ese niño sí preguntaba y a veces yo no tengo la paciencia de Jesús y decía, chucha, ¿qué hago con este man? Y porque faltaba tiempo para comenzar el karate, entonces tenían que ocurrir ideas, a ver, ¿qué hago con este man? Oye, ya has hecho tus deberes, no quiero hacer. Entonces tenía que convencerlo así que nos poníamos a rayar en las paredes con marcadores para enseñarle matemáticas. Entonces, y eso le gustaba porque era más divertido que un pizarrón o un cuaderno. Entonces rayábamos los vidrios, las ventanas. Entonces rayamos, el man aprendía en las ventanas y así le enseñé a dividir. Y, Oye, esa paciencia. Oye, sí, hay un detalle de Jesús pedagógico que me encanta y ves esa bondad de Jesús cuando habla acerca de su rabá Yoshea, que dice, el rabí dice que el Mesías será un gran líder militar. Lo que le dice el Señor no le niega. Me parece lindísimo como el Señor dice, tienen que respetar a sus rabís, no lo respeten desautoriza. a sus maestros y tienen que honrar a sus padres. O sea, como el Señor no llega y les dice como, no, olvídense ese viejo loco, no. Como, a ver, respeten primero, ta. Y de ahí lo que le dice, no, su rabí es un hombre muy inteligente, pero a veces los hombres de inteligencia les falta sabiduría. Pero me encanta cómo el Señor no empieza, No busca dividir. exactamente, no busca dividir. Lo que empieza es diciéndoles, a ver, tienen que escuchar a su rabí, tienen que respetarlo y tienen que honrar a sus padres. Como nosotros también tenemos que hacer eso en nuestra vida, ¿no? En este curso de teología que seguí, algo que me encantó fue que el profesor nos decía, sean muy suaves y sean muy suaves con sus padres y con sus maestros, porque lo que yo les estoy enseñando ahorita de teología en cuerpo, qué distinto hubiera sido su vida si les hubieran enseñado esto, pero piensen que ellos tampoco saben. O sea, los errores que ustedes tienen en su educación y los traumas o cosas que tengan ustedes en relación con su cuerpo, no es culpa de sus padres, es porque sus padres tampoco tuvieron esto. Entonces, como dices, esta suavidad de Jesús y buscar unir, no dividir. Qué increíble. Y creo que para cerrar, podemos cerrar con un detalle que tú mencionaste y es algo que tú y yo no compartimos, que es este regalo final que le deja Jesús a la niña. Ah, Que ya. creo que para ti fue mucho más impresionante y mucho más emotivo que para mí. Sí. Sí, le deja el regalo y oye, qué bacán, porque le deja juguetes, cosas y adornos que es para ricos y ella es pobre. Y cuando yo vi eso, lo primero que pensé es un nacimiento. Yo sé que el primer nacimiento lo hizo Santo Domingo o alguno de estos santos unos cuantos siglos después, pero Jesús es Dios, así que el man dijo, me voy a adelantar y le dejó un nacimiento para que la niña juegue. Y que es un regalo de ricos en teoría. Por eso es que dice, yo sé que puedes leer esto y te dejo este regalo. Me parece lindísimo. Yo la primera vez que lo vi no caché que era un nacimiento y dije como el Señor le dejó una casa de muñecas. Ahí está el establo, los dos animalitos, como la cocina, arriba la cama. Pero me pareció súper Es mi lindo. interpretación perfectamente errada, pero yo estoy convencido que eso es un nacimiento. A ver, y este capítulo lo he visto 3 veces. La segunda vez la vi con mi esposa y esta tercera vez para el podcast. Y la segunda vez que la vi con mi esposa, ella dijo exactamente lo mismo, como, no puedo creer, le regaló un nacimiento. Y decía, bueno, creo que mucha gente, no solo tú, Pato, va a verlo así, como, el Señor dejó un nacimiento. Y qué bonito que el Señor te deje un nacimiento. O sea, qué regalo para espectaculares.
creo que con eso podríamos acabar el capítulo de hoy. Yo soy Joaquín. Yo soy Ignacio. Y pues nos veremos en el siguiente episodio para seguir conversando acerca de la vida de Jesús, de sus apóstoles y cómo de hecho se nos ayuda a verlos o a verlo a Jesús como ellos lo vieron. Chao. Chao, chao.